de Derecho. Como digo siempre, a los que sois alumnos no os puedo dar la bienvenida porque estáis en vuestra casa. Al resto, por supuesto que sí, pues agradeceros que hayáis venido hoy aquí. También hay algún compañero, profesor, profesora de la facultad. Agradeceros mucho que hayáis venido, ¿no? En un acto, como sabéis, acto conmemorativo de la Facultad de Derecho y de las áreas Internacional Público y Penal, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su 75 aniversario, que creo que fue ayer, si no me equivoco, ¿no? Fue el día 10, hoy es día 11, fue ayer, con lo cual es un momento estupendo, es un tema fantástico. Yo, después de daros la bienvenida, dársela, por supuesto, también a los ponentes, todos de la casa, pero bueno, dos profesores y otros que no lo son actualmente. Agradecer que se organicen estas cosas, ¿no? Lo comentábamos ahora mismo, todavía estamos bajo el impacto de la mesa redonda sobre la amnistía que se hizo el otro día, en el que la gente se salía por las ventanas, ¿no? Nunca habíamos visto la aula magna tiene 217 sillas y había cerca de 300 personas, una parte fuera, otra. Esto iba a decir mucho que no lo vivíamos. Yo he preguntado a algunos decanos y ninguno se acuerda de... Bueno, hoy esto es un público más reducido, selecto, pero más reducido, y ojalá no fuera así, ¿no? Porque estamos hablando de un tema de extraordinaria importancia, ¿no? Yo siempre que tengo que presentar un acto, pues me sumerjo un poco, ¿no? Para ponerme al día en algunas cosas, ¿no? Y bueno, y aquí te surgen muchas reflexiones, ¿no? Esta declaración, que cumplió ayer 75 años, ¿no? Es evidentemente una hoja de ruta hacia un mejor futuro. Es una hoja de ruta o un texto vivo, ¿no? Que continuamente está en testimonio vivo, que continuamente está, bueno, moviéndose, ¿no? Y que nunca se alcanza el objetivo. Quizá también es lógica natural que el objetivo no se alcance, ¿no? Somos seres humanos, ¿no? A veces uno piensa que una declaración de este tipo es curiosamente, antihumana, porque los seres humanos por alguna razón tienden a lo contrario, ¿no? Y es un elemento de rectificación en el que hay que estar peleando continuamente para evitar determinados excesos que suponen la vulneración, ¿no? Yo, que tengo un vínculo muy directo voy a terminar, ¿no?, esta presentación con El Salvador, en el que he estado 17 veces, veo lo que está pasando ahora allí y cómo además las cosas no son fáciles, ¿no? Porque tenemos un modelo en el que se está resolviendo, entre comillas, ¿no?, consiguiendo una cierta tranquilidad, seguridad urbana a través de la vulneración de derechos, que básicamente consiste en todos los sospechosos que tienen determinado tipo de tatuajes, etcétera, todos se van a la cárcel. Y lo que más me preocupa es que esto está generando una gran paz y satisfacción social y consenso social, ¿no? Que por lo tanto, esa reflexión de que esto es mucho más difícil de lo que parece, ¿no? De que al final dice, bueno, vamos a respetar todos los derechos. No, muchas veces la falta del respeto de los derechos de determinadas minorías genera una gran sensación placentera en la mayoría de los ciudadanos, y esto evidentemente es preocupante. Sin más, vamos a empezar la mesa redonda, en la que me acompañan, pues como decía, dos personas que no son profesores de la casa, pero sí son personas colaboradoras y bienvenidos, que son Carlos Villán Durán, presidente de la Asociación Española para el Derecho Internacional, creo que es el nombre; Micaela Domínguez, muy habitual de esta casa, responsable de activismo de Amnistía Internacional Asturias; y compañeros, profesores, profesor, Leonor Suárez Llanos, catedrática de Filosofía del Derecho, y Javier González Vega, catedrático de Internacional Público. Sin más, para no agotar yo más tiempo, les voy dando la palabra para que, en el uso seguro, prudencial del tiempo, para que pueda haber un debate, nos expongan, bueno, pues su visión de este proceso y de este momento. Tiene la palabra en primer lugar profesor Javier González Vega, catedrático de Internacional. Gracias, decano. En este acto conmemorativo del 75 aniversario de la Declaración Universal, hacerlo además aquí en el entorno de la facultad y además con profesores y compañeros y amigos de larga data en esta materia, me parece, por tanto, una formidable oportunidad.
Hacerlo desde el área de derecho internacional público, en mi caso, va a suponer fundamentalmente, bueno, justificar el porqué y la relevancia precisamente de la declaración, ¿no? Y en este sentido, bueno, me permito recordar una famosa película del periodo de la Segunda Guerra Mundial, filmada por Jean Renoir, el hijo del pintor, gran director de cine. Esta tierra es mía, una película precisamente que discurre en la Francia ocupada en el año 43 y en la que precisamente uno de los pasajes sin duda más memorables es aquel en el que el profesor, antes de abandonar el aula, se pone a leer el texto de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 ante la mirada obviamente despectiva y enojada de los oficiales nazis que proceden a detenerle ante la comisión de un acto tan subversivo como era la simple lectura de la declaración, ¿no? Un acto subversivo, efectivamente, porque esa declaración, la de 1789 y la posterior, que hoy conmemoramos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ha supuesto en muchas ocasiones precisamente un acto de subversión, precisamente por lo que supone de contestación a un estado de cosas y de reivindicación precisamente del papel del ser humano precisamente en ese proceso político en el que es una referencia insoslayable, ¿no? De hecho, el carácter subversivo de la declaración todavía tuvo ocasión de ponerse de manifiesto hace 49 años en esta misma facultad, no en este recinto, pero sí en esta misma facultad, cuando en noviembre de 1974 tenían lugar una serie de conferencias en torno a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se saldó con la detención de 2 de los profesores de la Facultad de Derecho, ¿no? Tan subversivo era el dedicar unas horas a hablar sobre la Declaración Universal en el año 74 en España, que ello propiciaba precisamente detenciones y expedientes administrativos de separación de la docencia, ¿no? Por lo tanto, es evidente que estamos en presencia de un texto que es sin duda un compromiso y un desafío precisamente frente a un estado de cosas. En el año 1948 esto era particularmente evidente, porque en el año 48, apenas 3 años después del término de la Segunda Guerra Mundial, se asistía a una situación en la que claramente se ponía de manifiesto cómo el descuido y obviamente el desprecio de los derechos humanos se encontraba en el origen de la que había sido la mayor tragedia por la que había pasado la humanidad en aquel momento. Ese desprecio de los derechos humanos se había traducido fundamentalmente, desde luego, en el propio desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, pero también, no lo olvidemos, en la dramática Shoah, el exterminio precisamente de la población, fundamentalmente judía, pero también de otros colectivos, los campos de concentración creados por Alemania a lo largo y ancho de una Europa de terror. El propósito precisamente de los redactores de la declaración era ciertamente conjurar ese estado de cosas y decir nunca más a esa situación y reivindicar, por tanto, el papel de los derechos humanos en el marco de las relaciones internacionales contemporáneas. Bien, es cierto, y desde luego supongo que aflorará aquí en el curso de las intervenciones de mis compañeros de mesa, que los propósitos perseguidos no se han concluido en el sentido de que la perfectibilidad, como cualquier otra obra humana, de la Declaración Universal, obviamente requiere un esfuerzo constante y continuado en pos de su efectiva realización, pero también es cierto que la situación que tenemos ante nosotros después de 75 años de su adopción es ciertamente mucho más positiva que la que encontraron precisamente sus redactores. Y en este sentido me permito recordar que la estela de la Declaración Universal ha sido luego orlada por numerosos textos, en este caso jurídicamente vinculantes, que han llevado a efecto precisamente aquellos compromisos eminentemente políticos y morales que trazaba la Declaración Universal. Más aún, la propia Declaración Universal en su decurso ha logrado incluso dotarse de una eficacia jurídica que era insospechada en el momento en que se aprobó simbólicamente por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y en este sentido, dado que hay alumnos precisamente de Derecho Internacional Público entre el aforo, me permito recordarles ese efecto jurídico extrínseco de la Declaración Universal, derivado precisamente del hecho de que, más allá de una recomendación emanada de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es hoy un texto indiscutiblemente
vinculante jurídicamente, sino en toda su extensión, sí, desde luego en algunos de sus más relevantes pasajes. Y esa consecuencia obviamente era insospechada e inesperada cuando se adoptó el 10 de diciembre de 1948. Recordemos incluso que en aquel momento ni siquiera cosechó la aceptación generalizada de los escasos miembros de la Organización de Naciones Unidas. De los 58 estados participantes, 8 de ellos decidieron abstenerse en la votación final del texto de la declaración. Y es verdad que alguno de ellos todavía sigue constituyendo un estado renuente en relación con respecto a los derechos humanos. Pienso en la Federación de Rusia, que ha sustituido a la Unión Soviética y que fue una de las potencias que se abstuvieron en la aprobación del texto. Ha habido, en cambio, otras, y pienso en los estados del centro y del este de Europa, y pienso también concretamente en Sudáfrica, que no apoyaron la declaración y que, sin embargo, hoy son firmes, desde luego, defensores de la misma. Por tanto, los cambios que se han producido son sin duda muy significativos. La Declaración Universal es ya hoy un texto realmente universal, como ambicionaban sus redactores, no el texto adoptado por una incipiente comunidad internacional, y es un texto que, como ya he dicho, por tanto, ha conformado un documento marco de trabajo a través de la cual la obra de Naciones Unidas se ha concretado progresivamente en más y más textos vinculantes. La obra de Naciones Unidas, y recordémoslo también, la obra del propio Consejo de Europa, que apenas 2 años después de adoptar la Declaración Universal, invocando la propia Declaración Universal, adoptaba un convenio europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, que es sin duda una referencia fundamental a la hora de garantizar el respeto de los derechos humanos en el ámbito del continente europeo. Bien, yo creo que reunirnos precisamente para destacar estas circunstancias y para poner de manifiesto los logros que se han alcanzado a lo largo de estos 75 años, sin olvidar, desde luego, las amenazas que se ciernen sobre los derechos humanos hoy en día y que se derivan no solo de los conflictos armados en curso, sino incluso de los retos que plantea el desarrollo de las nuevas tecnologías. Todo ello, por tanto, nos sitúa ante un horizonte que es al mismo tiempo lleno de riesgos y de peligros, pero también esperanzador para que la causa precisamente de los derechos humanos siga avanzando en el seno de nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Si no me equivoco, el orden tiene la palabra la profesora Leonor Suárez Llanos. Muchas gracias, Javier González Teruelo, decano. Muchas gracias, Javier González Vega, por haber organizado este acto, querido compañero, porque realmente llevas a la práctica, yo creo que algunos de los deberes que son propios a nuestra función cuando organizas un acto conmemorativo de la Declaración de los Derechos Humanos. Gracias, desde luego, a los y las asistentes, porque es un verdadero placer veros aquí dispuestos a discutir y a cuestionar los distintos aspectos relacionados con los derechos humanos. Para mí es un verdadero placer estar aquí con tan buenos compañeros y compañeras. Decían los pitagóricos que el 3 era el símbolo de la armonía universal, básicamente porque resultaba del sumatorio del 1, que es la identidad consigo mismo y el símbolo de la exclusión, y del 2, que es la manifestación de la diversidad y la oposición, y los unía en un sumatorio, el 3, que daba cuenta del triángulo que soportaba el círculo de la sabiduría. Yo me voy a servir aquí como instrumento de sistematización del número 3 en relación con esta declaración de los derechos humanos, e intentaré integrar los 3 elementos del intelecto, de la materia y de la metafísica. El intelecto de los derechos humanos, aquellos conceptos que dieron sentido a los gravísimos problemas que acuciaban después de 1945 a toda una sociedad universal. La materia, la capacidad que hemos tenido y que tenemos actualmente para llevar a la práctica estos derechos humanos, estos derechos universales y humanos, y la metafísica, la justicia tras la que andamos cuando andamos hablando de los derechos. Y voy a hablar de este triple elemento del intelecto, de la materia y de la metafísica, del concepto de la realidad y de la justicia, pues en relación también con 3 momentos, ¿no? Una nueva trilogía, que es el pasado, el presente y el futuro de los derechos humanos, por más que aquí mis compañeros podrán profundizar ampliamente en esta materia. Yo hablaré del pasado, del presente y del futuro de los derechos humanos desde una perspectiva filosófica crítica. Respecto del pasado de la Declaración de los Derechos Humanos, lo decía con indudable sabiduría y maestría mi querido compañero Javier.
La Declaración de los Derechos Humanos nos recuerda que se trata de un hecho único, que en 1948 un grupo, bueno, pues extenso para la época de países, aceptaran un sistema completo de derechos voluntariamente, sin coacción y sin fuerza. En efecto, una dimensión esencial de esos derechos humanos en particular y de la Carta de las Naciones Unidas en general es que se fundamenta en el consenso, en el reconocimiento de unos derechos que se intentan positivizar acerca de la validez de lo que nosotros esperamos que representen esos derechos. Y yo no sé si nos damos cuenta de hasta qué punto la Declaración representa un hecho nuevo en la historia, pues por primera vez un sistema de principios fundamentales de la conducta humana ha sido libre y expresamente pactado, nos decía ya Bowie en su tiempo. Pues bien, este consenso generalizado ofrece una fundamentación universal a los derechos que habla de esa verdadera revolución en la forma de comprensión de la persona, de toda persona y de la relación de las personas con los estados y con sus semejantes, y que podría sintetizarse ese modo revolucionario de comprender la nueva forma de desarrollarse la persona en la necesidad positiva de reconocer y proteger la dignidad de todas las personas. ¿La dignidad en qué sentido? Pues en el sentido de que cada uno tiene el derecho de elaborar y perseguir su propia concepción del bien y de una vida buena para sí. Y es que, en efecto, la Declaración de los Derechos Humanos señala en su preámbulo que la dignidad es la base de la libertad, de la justicia y de la paz. Su artículo primero también señala que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Algo que, gracias a la bastante resuelta posición de la Corte Internacional de Justicia, condujo a aquella resolución de 1989, en su artículo primero del Institut de Droit Internacional, a afirmar algo que yo creo que no deberíamos olvidar. Los derechos humanos son la expresión directa de la dignidad de la persona. La obligación de los Estados de asegurar su respeto se desprende del propio reconocimiento de esta dignidad proclamada en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y es una obligación internacional, erga omnes, frente a todos. Incumbe a todo Estado con respecto a la comunidad internacional en su conjunto, y todo Estado tiene un interés jurídico en la protección de los derechos humanos. Esto significa, desde luego, muchas cosas, y vosotros y vosotras después podréis desarrollarlas como os parezca más conveniente, pero al menos yo quisiera destacar dos aspectos de lo que significa esta declaración. Un aspecto, una cosa importante, es que cuando nuestras constituciones nacionales o nuestra Constitución Nacional Española positiviza la dignidad y los derechos fundamentales, está dando cuenta y forma del imperativo internacional de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración de los Derechos. No nos hemos inventado nada, algo también expresado en el 10.2. Y la segunda cosa que me importa destacar es que la soberanía del Estado se relativiza en función de la protección de los derechos humanos. Pues ningún Estado que viole estos derechos puede eludir su responsabilidad apelando a los criterios internos de soberanía nacional. Cuestiones estas que yo creo que ya nos abocan a aquel segundo nivel de la tríada entre el pasado, el presente y el futuro de los derechos humanos. La pregunta ahora, ¿cuál es la situación actual? ¿Cuál es la situación presente de los derechos humanos? Pues bien, yo creo que el sentido y la función en el presente, 75 años después de su adopción de la Declaración de los Derechos Humanos, expresa o nos permite que los Estados, al menos que los Estados, se pueden dividir en dos tipos. Unos Estados civilizados, racionales, amantes de la paz, protectores de la dignidad de la persona y que encarna a todas las personas y que respetan los derechos humanos. Y otros, pues, estados de barbarie que con distintos objetivos y más o menos afinadas retóricas encarnan el Estado absoluto, tirano, enemigo de la paz y que viola sistemáticamente los derechos de las personas. Y esto es un gran avance. Yo creo que, sin duda, analizar el estado y la salud de la Declaración de los Derechos Humanos en la actualidad conduce a muy variadas disputas, ¿no? Disputas acerca del contenido de estos derechos. Por ejemplo, qué contenido puede tener el derecho a la libertad o la libertad de expresión frente a la protección del terrorismo o frente al discurso de odio o la protección
de grupos discriminados. Es decir, yo creo que la protección de los derechos humanos sin duda se abre muy distintas cuestiones relacionadas con los contenidos de estos derechos, y esto es algo que yo sé, que todos sabemos, y que además yo acepto con grandísimo interés filosófico. Ahora bien, la afirmación de la extensión máxima de los derechos humanos a todas las personas, al margen de todas las condiciones de discriminación tradicional e institucionalmente establecidas, es una afirmación fácil, es sencilla, no es un caso difícil, ya está consensuado racionalmente, está fundamentado y ya no cabe ponerla en cuestión. Por ejemplo, recordaba nuestro Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso de Casas Viejas, la libertad de expresión se puede cuestionar de muchas maneras, como sabemos bien, pero hay algo incuestionable, que es que la libertad de expresión protege a los ciudadanos frente al Estado y las fuerzas de seguridad. A partir de aquí, yo creo que cumplir con el deber de proteger los derechos exige identificar realmente cuáles son los problemas de esos derechos. Yo creo que aquí mis compañeros van a identificar sobre el campo de trabajo cuáles son los problemas reales de los derechos humanos. Yo, por lo tanto, me siento como haciendo un poco de intrusismo teórico y crítico cuando hablo de los problemas de los derechos humanos desde mis posiciones de privilegio. Pero bueno, por ir terminando, reviso y recuerdo aquí algunos de esos problemas y de nuestro deber de retarlos y de afrontarlos en favor de los derechos. En primer lugar, yo creo que por mucho que a los filósofos o a las filósofas nos guste hablar del plano ideal y conceptual, lo cierto es que cuando bajamos el plano ideal y conceptual al plano real, reaparece siempre el problema de la protección efectiva de los derechos. En muchas ocasiones porque tenemos una carencia de instrumentos efectivos para materializar los derechos. En otras ocasiones porque temiendo adoptar decisiones con un alcance geopolítico y global demasiado extenso que pueda afectar el equilibrio internacional, acabamos retrayéndonos en la propia protección de los derechos humanos. Por otra parte, creo que es un importante problema para los derechos humanos el relativismo cultural, espacial y temporal de estos derechos. Es decir, la primera pregunta es hasta dónde nuestra concepción, vamos a decir, eurocéntrica de los derechos es más valiosa que otras concepciones, por ejemplo, concepciones decoloniales. Otra de las cuestiones es si los derechos humanos prevalecen sobre modelos culturales que en principio atentan sobre los derechos humanos. Otra cuestión es qué valor tiene el relativismo temporal y espacial de los derechos humanos. Es decir, nosotros ya hemos cambiado nuestra concepción del contenido de los derechos que teníamos en el pasado. La pregunta es, ¿no volveremos a cambiar nuestra percepción del contenido de los derechos en el futuro o en otros lugares, dependiendo de otros tipos de intereses? Otro problema importante y que está acuciando y que acucia especialmente en tiempos de crisis es cómo los derechos, la incorporación de los derechos de tercera generación o de cuarta, quinta y sexta, cada uno que hable de cuántas generaciones considere oportunos, parece que cuestiona, pone en cuestión debilita la protección de los derechos de primera y de segunda generación. Hoy parece que estamos permanentemente en liza entre los derechos civiles y los derechos políticos con los derechos económicos, derechos culturales, derechos ecológicos, derechos de protección informática, etcétera, etcétera. Yo creo que tenemos que encontrar un adecuado equilibrio en la protección de todos los paquetes de derecho, porque los derechos de primera y segunda generación, sin los demás derechos, tampoco tienen actualmente un sentido real. Un problema, y lo sabéis mucho mejor que yo, que acucia a los derechos humanos hoy en día es la globalización, que presenta beneficios que parece que solo se distribuyen entre las clases y los países más favorecidos, mientras que los perdedores de la globalización ensanchan su bolsa de pobreza, la hacen más penetrante y más agresiva, se esclavizan en todos los momentos de su vida a la producción, en la producción en la que 4/5 de la población está produciendo las réplicas que van a consumir 1/5 de la población mundial. Otra cuestión que yo creo que también acucia la definición y protección de los derechos humanos es que los instrumentos políticos y jurídicos se debilitan en nuestra actual concepción de un mercado que evangeliza la ganancia como patrón de corrección de poder y justificación en ocasiones de la barbarie.
Otro asunto, lo mencionamos, lo mencionáis continuamente, es que los niños y las niñas se mantienen sin remisión como objeto fungible de mercados y objeto de abuso físico y psíquico de los que no son niños y niñas, de los adultos. Las mujeres también permanecen en el mundo en el centro de la violencia sistémica, interseccional. Los genocidios se mantienen y se reproducen bajo excusa de agresión, de incomprensión u ocupación, siempre con una flagrante vulneración de los derechos. Igualmente, la radical desprotección de los derechos de miles de millones de personas abatidas por las consecuencias del cambio climático, yo creo que genera un nuevo frente importantísimo de preocupación en relación con los derechos y también, claro, como lógica reacción al panorama problemático que actualmente tenemos, el gran problema de la radicalización ideológica, religiosa, de clase, política, cultural, y que trata de encontrar tranquilidad en la culpa al otro que es distinto, al otro que es de fuera, al otro que es más débil, al otro que es más pobre, al otro que reclama una identidad propia que no es la mía, en fin, busco enemigos. Por eso a veces me temo, y voy terminando, me temo que cuando abrimos el gran angular, la apertura de foco, lo que fotografía son miles y millones de imágenes que reproducen que la vida de muchas personas se pierde en graves injusticias, en múltiples problemas y agravios a los derechos y una muy radicalizada desigualdad. Yo estoy completamente de acuerdo con Javier en que sin duda, sin la declaración, ni siquiera seríamos conscientes de la continua vulneración de los derechos y careceríamos de instrumentos críticos para contrarrestar tal situación. Ahora bien, al tenerla, yo creo que nos hemos comprometido a hacer cierto entre todos y todas que todos los seres humanos nacen iguales en dignidad y derechos y dotados de razón y conciencia, y que es una obligación que impone la misma declaración, que tenemos el deber de comportarnos fraternalmente los unos con los otros. Finalmente, el tercer elemento que apuntaba es el elemento del futuro de los derechos humanos. Bueno, comenzábamos todos señalando que la Declaración Universal de los Derechos Humanos representó una verdadera revolución en la historia de la humanidad y apuntó a los objetivos más altos, racionales y dignos del ser humano. Yo creo que esa revolución que impuso el tiempo de los derechos no ha acabado. Creo que esa revolución debe fortalecerse frente a los múltiples problemas que acompañan a la efectiva concreción de los derechos. Yo he abordado algunas cuestiones, algunas recomendaciones, no me quiero extender ni muchísimo menos sobre esta materia, las dejo simplemente apuntadas para que las podáis, si queréis, retomar y discutir. Una de ellas se refiere a nosotros juristas en esta facultad de Derecho en repensar el concepto de validez. Ya no nos basta el viejo concepto de validez decimonónico en el que la autoridad y el procedimiento justificaban el derecho realmente válido. Ahora es la autoridad, el procedimiento y también la adecuación material a los contenidos de los derechos los que garantizan la validez efectiva de los derechos. Respecto del discutido papel y función del juez, creo que también debemos empezar a cuestionar muy seriamente la idea también decimonónica y exegética del juez ciego, del juez sordo y casi mudo que solamente lleva la voz del legislador. El juez debe argumentar y debe presionar y activar la protección de los derechos de las personas. Debemos asumir en general como sociedad una comprensión normativa crítica muy ambiciosa de los contenidos de los derechos. Yo creo que también debemos insistir e incrementar, sin la menor duda, la protección efectiva de la infancia frente a la explotación laboral, sexual, la violencia doméstica y también la pobreza. Estoy absolutamente convencida de que tenemos que favorecer la libertad de opinión y de expresión frente a los enemigos externos, frente a los enemigos internos y frente a nosotros mismos, para que no nos amordacemos en lo que representan nuestros derechos más fundamentales, la libertad ideológica, de razonamiento y de expresión. Creo que debemos ampliar, flexibilizar y facilitar el acogimiento, asilo, protección internacional y todas las medidas que sirven para proteger al otro que es expulsado de su propio territorio por el desequilibrio geopolítico y estructural.
Creo que también es imprescindible fortalecer la protección de los derechos a través de los derechos sociales, entendidos como verdaderos derechos normativos y no como medidas benéficas del gobierno de turno según tenga o no tenga excedente económico o alcance rendimiento o rédito electoral. También, y sé que con esto me incorporo en una batalla extraordinariamente compleja del derecho internacional público, creo que es imprescindible ahondar en esa necesidad de terminar con la impunidad bélica. Reelaboremos el concepto de la guerra, terminemos con la impunidad bélica de los genocidios y de la destrucción de tierras, de seres vivos, del presente y del futuro como una necesidad absolutamente inmediata. En este sentido, creo que tenemos que reforzar los organismos internacionales, tal como establece el artículo 28 de la Declaración, y creo que también es imprescindible, Javier sabe mucho de esto, es imprescindible impulsar un liderazgo político global. Es imprescindible, es muy necesario volver a los viejos sueños kantianos de la paz mundial. Creo que es imprescindible también crear y reforzar el concepto de sociedad abierta. La sociedad abierta es la sociedad de los individuos libres, donde se entra y se sale libremente y donde se puede expresar cualquier tipo de creencia, ideología, y creo que para ello es necesario debilitar, modificar, transformar y reelaborar el concepto de nación y de súbdito. Estos conceptos ya no funcionan y merecen ser adecuados a los tiempos y circunstancias en los que actualmente nos encontramos. Y al final, pues mirad, yo creo que sí tenía razón Tomás Moro, y Utopía o Eutopía es el nombre de la isla y la sociedad que en ella vive, cuya organización política, de derechos, económica y cultural es deseable, pero inalcanzable, y contrasta con las prácticas de la sociedad real. Yo creo que la de los derechos humanos es la isla de la utopía, y nuestro deber desde este preciso instante, desde esta mañana, es girar el timón para que cada milla avanzada en el mar abierto se dirija por el ideal regulativo de la protección de los derechos de cada persona, por lo que representa lo humano de los derechos humanos. Creo que de esta forma los derechos se convierten en un paradigma, no en un punto y final, que hoy ya se nos demuestra imposible, sino, estoy convencida, en un punto permanente de partida que nos hemos comprometido a convertir en humanamente realizable. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonor. Tiene la palabra Micaela Domínguez, cuando quieras. Hola, muchas gracias. Muchísimas gracias a... perdón. Bueno, muy buenos días a todas y a todas, y muchísimas gracias por participar hoy aquí en un acto tan bonito como es el de la conmemoración del 75 aniversario de la aprobación en París de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Especialmente, igual que Leonor, quiero agradecer a Javier González Vega su generosidad a la hora de invitar a Amnistía Internacional a participar en este acto. No se me ocurre un sitio más apropiado para conmemorar este acto que aquí. ¿Por qué? Porque de lo que estamos hablando aquí es de una declaración universal. Una declaración universal que significa, al menos en teoría, que todas las personas en todos los países disfrutamos de los mismos derechos. Y aunque, como decía el profesor Javier González Vega, es una declaración y en principio no era legalmente vinculante, aunque ahora con el paso del tiempo sí que podemos considerar que, aunque no sea en su totalidad, sí que es legalmente vinculante, la protección de los derechos y libertades contenidos en la declaración está incorporada hoy en día en numerosas constituciones y marcos jurídicos nacionales. Sin parecer pretenciosa, creo que es lógico que una organización como Amnistía Internacional que esté compartiendo este espacio con el resto de ponentes. ¿Por qué? Porque la razón de ser de Amnistía Internacional no es otra que todas las personas disfruten de estos 30 artículos que recoge la declaración. En esta mesa se está haciendo una aproximación a la declaración desde distintas perspectivas. La mía, como activista de Amnistía Internacional, es daros el enfoque desde el punto de vista de la organización. Una organización compuesta por personas que trabajan para defender los derechos humanos de otras personas. Y este trabajo lo hace fundamentalmente a través de dos pilares: la investigación y el activismo. Cuando hablamos de investigación me refiero a la documentación de los abusos y violaciones de los derechos humanos allá donde ocurren.
Por poner un ejemplo, y evitando el foco eurocéntrico, sí que se está documentando las violaciones y abusos de derechos humanos en Ucrania, también en la Franja de Gaza, pero también se está documentando los abusos y violaciones de derechos humanos en conflictos olvidados como en Yemen, o la crisis humanitaria en la zona del Sahel, esa franja enorme que atraviesa de costa a costa África, o la limpieza étnica que se está llevando a cabo en Tigray, una región de Etiopía. Aparte de estos informes, cada año Amnistía Internacional publica un informe anual que viene a ser como una radiografía de la situación de los derechos humanos en todos los países del mundo. Cuando hablamos de activismo, en cambio, hablamos de organizar o participar en actos como este. Lo que se consigue es visibilizar las situaciones que documentan los informes de Amnistía. Por lo tanto, nuestro trabajo combina el rigor de la investigación de los abusos de los derechos humanos, el diálogo, la presión y la movilización. La declaración, a día de hoy, sigue siendo la base de leyes y normas tanto nacionales como internacionales, y es la guía de actuación de Amnistía Internacional. Este movimiento global fue fundado por el abogado inglés Peter Benenson en 1961, inspirado por el caso de unos estudiantes portugueses que habían sido encarcelados por brindar única y exclusivamente por algo tan subversivo como la libertad. Él instaba a las personas de todo el mundo a conseguir la libertad de esos reclusos a través de lo que denominó como presos de conciencia, que son aquellas personas que están encarceladas por sus convicciones políticas, religiosas u otros motivos de conciencia y que no habían recurrido al uso de la violencia. Como os decía, la declaración es la piedra angular del trabajo de Amnistía. Hay quienes cuestionan la legitimidad a día de hoy de la Declaración Universal. Al fin y al cabo, fue redactada por una minoría de estados en una época tras la Segunda Guerra Mundial. Pero aunque la declaración sin dudas fue un proyecto de vencedores, no tenemos que olvidar las aportaciones de otro tipo de actores que tuvieron un valor añadido muy importante. Así, por ejemplo, el delegado egipcio, gracias a la atribución del delegado egipcio, se cambió el término de declaración internacional a universal. Las pocas mujeres que estaban presentes en esas negociaciones hicieron un trabajo también inmenso. Las delegadas de India, Brasil y República Dominicana aseguraron que se afirmase la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Vemos que el cambio de 2 o 3 palabras tiene una repercusión mucho más mayor y hace que englobe a todos los seres humanos. El diplomático ecuatoriano Jorge Carrera declaraba que la Declaración Internacional de Derechos Humanos fue el documento más importante del siglo y que debe ser una herramienta a manos del hombre y no un mero adorno de derecho internacional. Una vez puesta en marcha la Declaración Universal, adquirió una vida disruptiva, propia, alimentando iniciativas anticoloniales en todo el mundo e inspirando numerosos instrumentos regionales de derechos humanos en Europa, América y en África. A pesar de esta consagración, lo cierto es que a día de hoy se siguen violando estos derechos humanos. El trabajo de Amnistía Internacional, por lo tanto, sigue siendo importantísimo. 75 años después, tendríamos que pensar que los derechos humanos es algo conocido por todos y respetado, pero no es así. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Siguiendo el dicho del filósofo chino Confucio, que inspiró al fundador de Amnistía Internacional, no vamos a maldecir la oscuridad, sino que vamos a encender una vela. La vela es el símbolo de Amnistía Internacional. Así, con permiso del honor, partiendo de la visión filosófica de los derechos humanos como derechos y libertades fundamentales que tenemos todas las personas por el mero hecho de existir, una segunda lectura nos lleva a entender los derechos humanos que funcionan más bien en base a una dinámica, dijéramos, de bola de nieve. Me explico. Cuanto más se respetan, más se reconocen y más se protegen, más fácil es que sean respetados, reconocidos y protegidos los derechos humanos. Por el contrario, cuando más se ignoran, desprecian y violan, más fácilmente es que sean ignorados, despreciados y violados. Esto quiere decir que defender los derechos humanos no es algo filosófico, sino que se convierte en algo pragmático,
en el sentido que además de ser una cuestión de principios, es una cuestión pura pragmatismo, porque si los derechos de mi vecino están protegidos, es mucho más probable que mis derechos también lo sean. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a la época, hace un siglo, vamos a la época de Alemania de Hitler. El régimen nazi terminó masacrando a millones de personas, pero como dice el poema, primero empezó por los comunistas, luego por los socialdemócratas, luego los judíos y luego ya por el resto. Si los alemanes hubieran reaccionado ante las primeras muestras de la barbarie, quizás hoy no estaríamos hablando de la magnitud de la barbarie que se produjo. Por otro lado, sí es inevitable pensar que ante la aprobación de las leyes adoptadas por el Tercer Reich, las leyes raciales en 1935 en Nuremberg y las persecuciones por parte del Tercer Reich y por el ejército alemán en los países, en el resto de territorios ocupados, o también las agresiones territoriales perpetradas por Alemania, Italia y Japón durante esa década, si los estados de la Sociedad de Naciones no hubieran mostrado una falta de voluntad y hubieran prevenido o sancionado estas acciones, quizás hoy estaríamos hablando de otras cosas. Dejando al lado esta ensoñación y volviendo a la realidad, decía que corría el año 1961 cuando Peter Benenson emprende una acción mundial, una campaña en pro de la amnistía en 1961. Su llamamiento a dejar en libertad a esos 6 estudiantes portugueses empezó con una carta publicada en el diario Observer el 28 de mayo y en otros periódicos de todo el mundo. Esto se convierte en la génesis de Amnistía Internacional. En 1966 se había conseguido excarcelar a 1000 personas gracias a los esfuerzos incansables de personas que, como nosotros, no les es indiferente que querían ver un mundo mejor y que no les es indiferente la situación de los demás. En 1962, Amnistía envió un abogado a Sudáfrica para que asistiera como observador al juicio contra Mandela. En propias palabras del expresidente de Sudáfrica, reflejó diciendo: su mera presencia y la ayuda que prestó nos resultaron tremendamente inspiradoras y alentadoras. En 1973, Amnistía Internacional emite su primera acción urgente completa para animar a la opinión pública a actuar a favor del profesor brasileño Luiz Basilio Rossi. Este profesor atribuyó la mejora de su situación a esta acción. En palabras textuales, sabía que mi caso se había hecho público, sabía que ya no podían matarme. Entonces la presión sobre mí disminuyó y las condiciones mejoraron. Desde entonces, Amnistía Internacional, desde simpatizantes de Amnistía Internacional en todo el mundo, han hecho campaña a favor de familias, comunidades y personas individuales. En aproximadamente la tercera parte de este tipo de casos se logra un cambio positivo, o si no, la acción sirve para levantar el ánimo o simplemente dar esperanza a quien está sufriendo y a quien es víctima de estas violaciones. En los años 70, el régimen chileno del general Augusto Pinochet accede a admitir a una delegación de Amnistía Internacional para investigar las denuncias sobre las violaciones de derechos humanos. Más de 20 años después, Amnistía Internacional es parte de los procedimientos judiciales que conducen a la detención del general chileno en el Reino Unido y es encausado por crímenes cometidos en Chile. En 1979, Amnistía Internacional publica una lista de 2.665 casos de personas desaparecidas durante la dictadura de Videla, con el fin de ayudar a familiares, amigos y hacer rendir cuentas a los responsables. En esa misma década, la organización gana el Premio Nobel de la Paz por haber contribuido a afianzar la libertad, la justicia y con ello también la paz del mundo. Cuando Amnistía Internacional y sus simpatizantes inician una campaña contra la pena de muerte, en 1977 solo había 16 países que lo penalizaban. En la actualidad, la cifra ha ascendido a 112 países para todo tipo de delitos y 9 para delitos comunes. En 1984, el incansable trabajo llevado por campañas de Amnistía Internacional lleva a la aprobación en la Asamblea General de Naciones Unidas la aprobación de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Consecuencia de ello, los países ahora están obligados por el derecho internacional a tomar medidas efectivas para evitar la tortura en los territorios que controlen y, asimismo,
tienen prohibido trasladar a personas a cualquier otro país en los que hay razones para creer que serán torturadas. En la década de los 90 denunciamos abusos contra los derechos humanos en Kuwait durante la invasión a Irak. En el mismo periodo de tiempo, nuestros equipos lanzan también una acción sobre la tortura y ejecuciones extrajudiciales en Brasil y reciben la respuesta inmediata del presidente de Brasil diciendo que no podemos ni queremos volver a ser un país ejemplo de violencia. Amnistía Internacional, asimismo, llama la atención mundial sobre la situación de 300.000 niños y niñas que son niños soldados y a una fuerza con otras 5 ONGs internacionales en la coalición para acabar con la utilización de niños y niñas soldados. Tras largo tiempo de presión internacional, en 2002 entra en vigor el Estatuto de Roma por el que se crea la Corte Penal Internacional para iniciar investigaciones y enjuiciamiento de personas, incluidos líderes políticos, dirigentes de grupos armados y otras figuras de alto rango razonablemente sospechosos de los crímenes más atroces contra la humanidad, los crímenes internacionales, crímenes de guerra, genocidio, lesa humanidad y agresión. En 2013, en Papúa Nueva Guinea, conseguimos que se derogue la controvertida ley de brujería. Esta ley preveía sentencias reducidas por asesinato si la víctima había sido acusada de brujería. Esta decisión supuso un gran avance para la violencia contra las mujeres, en un país donde las acusaciones por brujería servían a menudo como excusa para golpear, matar y torturar a mujeres. En 2014, tras 20 años de presión, entra en vigor el Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas. El tratado tiene por objeto poner fin al flujo irresponsable de armas que causan millones de muertes y fomentan los conflictos y los abusos generalizados contra los derechos humanos. En 2015, también, tras un largo periodo de presión por parte de la organización y sus simpatizantes, la filial nigeriana de Shell anuncia el pago de 55 millones de libras esterlinas en concepto de indemnización a 15.600 campesinos y pescadores de Bodo, en el delta del Níger, en Nigeria, cuyas vidas se habían visto truncadas por 2 grandes vertidos de petróleo de Shell en 2008. Este anuncio prepara el terreno para futuras acciones de negligencia de la compañía. En 2021, el Tribunal Supremo del Reino Unido decide que otras 2 comunidades del delta del Níger puedan demandar al gigantesco petrolero. En una sentencia histórica para la justicia internacional, el 30 de mayo de 2016, el expresidente de Chad, Hissène Habré, es condenado a cadena perpetua por crímenes de guerra y tortura cometida en su país en el periodo de tiempo de 1982 a 1990. La acusación se basa en informes de la organización, así como en la declaración pericial de un exmiembro personal de Amnistía Internacional, entre otras pruebas. La organización también contribuyó a que Charles Taylor fuera juzgado por el Tribunal Especial para Sierra Leona, acusado de crímenes de humanidad y crímenes de guerra. En 2017, el Tribunal Superior de Kenia bloquea la decisión unilateral del gobierno keniano de cerrar el campo de refugiados de Dadaab, que es el campo de refugiados mayor del mundo. Esta sentencia es una petición de 2 organizaciones de derechos humanos keniatas apoyadas por Amnistía Internacional. Este cierre habría supuesto dejar a más de 260.000 personas refugiadas somalíes expuestas a ser devueltas a Somalia, país asolado por un conflicto armado. En 2018, una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que la interceptación masiva de millones de comunicaciones privadas por parte de los servicios de inteligencia del Reino Unido infringía legislaciones sobre derechos humanos. Más recientemente, en 2021, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos amplió esta histórica sentencia, dejando claro que la vigilancia sin restricciones viola el derecho a la intimidad y a la expresión de las personas y exige el establecimiento de sólidas salvaguardas contra estos abusos. En 2018, es excarcelada Teodora del Carmen Vázquez, tras pasar 10 años en prisión en El Salvador como consecuencia de haber sufrido una emergencia obstétrica por la que la acusaron y la declararon culpable de aborto, en un país en el que el aborto está prohibido. Quedó en libertad tras de reducirle la pena que previamente se le había impuesto de 30 años. La campaña había empezado en 2015.
En 2018, Irlanda revoca en referéndum la prohibición constitucional del aborto. 2 años después, en Argentina, se legaliza por fin el aborto. Tras esto hay años de activismo sobre el tema por parte de Amnistía Internacional y otras organizaciones para avanzar en el reconocimiento de accesos a servicios seguros y legales al aborto. En 2019 Sierra Leona levanta la prohibición del acceso a la educación impuesta a las niñas que habían quedado embarazadas tras determinarse que esto era discriminatorio. Esto se basa en un informe también de Amnistía Internacional. En 2019 y 2020 se introducen en Dinamarca, Grecia y Suecia cambios legislativos por los que se reconoce al fin que el sexo sin consentimiento es violación. A lo largo de 2021 y 2022 se logran sentencias históricas. En junio de 2021 se confirma la sentencia original y la condena a cadena perpetua dictada a Ratko Mladic, comandante del ejército serbio en Bosnia, por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. 6 meses después, en diciembre del 2021, el primer juicio penal en el mundo sobre genocidio cometido contra la comunidad yazidi declaró culpable de genocidio y crímenes de lesa humanidad a un exmiembro del grupo armado autodenominado Estado Islámico. En enero de 2022, un exagente de inteligencia sirio fue condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, incluidos tortura, asesinato y violación de personas detenidas en la sección 251, un tristemente famoso centro de inteligencia militar de la ciudad de Damasco, en Siria. En septiembre de ese mismo año se confirmó la sentencia condenatoria por genocidio, crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de la Convención de Ginebra impuesta a Kayu Sanfan, el ex jefe del Estado durante el régimen de los Gemelos Rojos. Hoy, en 2023, Amnistía Internacional pone el foco en otras 3 personas que están sufriendo en sus propias carnes lo que es la violación de sus derechos humanos. Ponemos el foco en Justyna Wasyniewska, de Polaca, defensora de derechos humanos que se enfrenta a 3 años de cárcel por apoyar a las mujeres que necesitaban abortar en Polonia. Polonia es uno de los países europeos con una legislación más restrictiva de este derecho. También queremos apoyar a Mawin Sayudela en Myanmar. En 2017, cuando Mao tenía 15 años, su vida cambió drásticamente. El ejército de Myanmar desencadenó una limpieza étnica contra la población rohingya. Esto hizo que tuviera que desplazarse con su familia a Bangladesh. Ahora quiere ser abogado y pedir justicia para las personas de su entorno que sufren. Hace una campaña para que Meta, la empresa propietaria de Facebook, asuma responsabilidades en su contribución a las atrocidades cometidas. Algunos años antes de los ataques, los algoritmos de Meta amplificaron en la plataforma de Facebook la incitación al odio contra la comunidad rohingya y alimentaron la violencia del ejército en el país. O Ahmed Massoud, de Emiratos Árabes Unidos, bloguero y poeta, defensor de derechos humanos, encarcelado por documentar la violación que se está produciendo en su país. Manifestarse públicamente en defensa de los derechos humanos a través de su blog. Fue detenido en 2017 y condenado a 10 años de prisión por cargos que incluían insultar a Emiratos Árabes Unidos y sus símbolos. Desde su detención está recluido en régimen de aislamiento sin acceso a libros, televisión ni radio, y desde diciembre de 2017 las autoridades penitenciarias le niegan una cama, un colchón o incluso una almohada en su celda. Como ven, a día de hoy todavía queda mucho que hacer. Organizaciones como Amnistía Internacional, tristemente, somos muy importantes para dar luz a estas personas que están sufriendo estas violaciones en sus carnes. Desde Amnistía Internacional abrimos las puertas para que gente como ustedes que se acerquen a la organización y puedan ser activistas de la organización y puedan dar y visibilizar estas violaciones de derechos humanos y pueden ayudar con su actividad a que el mundo cambie, porque el mundo puede cambiar, pero por sí solo no lo va a hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, tiene la palabra finalmente Carlos Villán. Carlos, cuando quieras. Muchas gracias, señor decano. Es un placer para mí participar en esta mesa redonda con un día tan señalado
como es el Día Internacional de los Derechos Humanos, en que celebramos la fecha de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Después de haber escuchado con detenimiento y con atención a los que me han precedido en uso de la palabra, poco más me podría quedar a mí por decir, sino suscribir el empeño y el ejemplo que a todos nos da Amnistía Internacional, por ejemplo, en la defensa de los derechos humanos, no un solo día al año, como es hoy, sino todos los días del año. Es muy importante el papel de Amnistía Internacional. Es una de las organizaciones no gubernamentales que han generado otras organizaciones y que nos ha inspirado y nos sigue inspirando a todos los que trabajamos en el mundo de los derechos humanos. Yo soy presidente fundador de otra asociación, mucho más discreta y más pequeña que Amnistía Internacional, pero la mía se llama Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Y eso es justamente lo que evoca la Declaración Universal de Derechos Humanos y qué es lo que ha pasado con esta declaración desde su adopción en el año 1948 hasta ahora. Porque desde el año 48 hasta ahora, esta declaración ha inspirado todo el desarrollo normativo e institucional que se ha producido en la comunidad internacional, insisto, desde el año 1948 hasta ahora mismo, y que ha conducido a la elaboración de un nuevo cuerpo jurídico, de un nuevo ordenamiento que se conoce como Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Este Derecho Internacional de los Derechos Humanos está compuesto no solamente por la Declaración Universal, que es el instrumento inspirador de todo el edificio normativo e institucional, sino también por más de 200 tratados internacionales, de ámbito universal o ámbito regional, que todos se suman para confluir en y elaborar este Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Yo tuve la oportunidad de darle una justificación a este ordenamiento cuando publiqué en el año 2002 mi curso de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Creo que ahí le di una carta de naturaleza que poco a poco ha sido seguida por otros especialistas en esta materia en España y en el mundo. Pero más allá de celebrar la Declaración Universal, yo creo que también es muy necesario llamar la atención y atraer la atención de las generaciones jóvenes o de las nuevas generaciones que hoy están presentes en este aula sobre el hecho de que la Declaración Universal y todo el cuerpo jurídico y normativo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos están hoy en día más en peligro que nunca. ¿Y por qué? Pues porque nos falla un elemento esencial que es la paz. Si no hay paz, no hay desarrollo económico y social de los pueblos y tampoco hay disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales universalmente reconocidos. Es decir, hemos trabajado mucho durante toda la segunda mitad del siglo XX para elaborar un derecho internacional de los derechos humanos. Pero ese derecho internacional de los derechos humanos es violado continuamente. La violación, además, es recurrente porque se escuda en la impunidad de los violadores, que es la clave que garantiza el círculo infinito de las violaciones. Mientras los violadores sean impunes, las violaciones seguirán ocurriendo, seguirán practicándose. Y el elemento que más falla en las relaciones internacionales, en la comunidad internacional, para asegurar el disfrute de los derechos humanos y el desarrollo económico y social de los pueblos, es la paz. Y efectivamente, si lo vemos con un espíritu mínimamente crítico, lo que hoy está ocurriendo en el mundo
creo que a nadie les puede extrañar en esta sala que veamos con preocupación y con alarma situaciones como la del genocidio palestino en la Franja de Gaza practicada por Israel ante la impotencia de la comunidad internacional. ¿Cómo es que Israel puede eliminar al pueblo palestino en toda la Franja de Gaza sin que haya una reacción de la comunidad internacional que impida o que obliga a Israel a adoptar unas posiciones y una actitud acorde con el derecho internacional humanitario, con el derecho internacional de los derechos humanos y hasta con el derecho internacional del medio ambiente? ¿Cómo es posible? Bueno, es posible simplemente porque ayer, o antes de ayer, el Consejo de Seguridad lo puso de manifiesto. Uno de los 5 que tienen derecho de veto ejerció su derecho de veto. Saben ustedes quién ha sido, ¿verdad? Por si acaso, se lo digo, los Estados Unidos de Norteamérica. Los Estados Unidos vetaron la posibilidad de que el Consejo de Seguridad adoptara decisiones imperativas y vinculantes contra Israel para obligar a Israel a establecer un alto el fuego, a respetar un alto el fuego inmediato e iniciar una negociación de paz con los palestinos. ¿Por qué opuso su veto los Estados Unidos? Porque es un aliado incondicional de Israel. Y ese elemento es el que garantiza a Israel la impunidad que necesita para seguir practicando el genocidio contra los palestinos. Es así de triste, pero esa es la realidad. Pero es que en este mundo, desgraciadamente, no solamente existe el genocidio actualmente en la Franja de Gaza. En este mundo, según cifras aportadas por el secretario general de las Naciones Unidas en septiembre pasado, hay más de 100 conflictos armados abiertos en el mundo. Si en este mundo hay más de 100 conflictos armados abiertos en el mundo, y lo dice el secretario general, no lo digo yo, de las Naciones Unidas, la mayoría de ellos no sabemos ya ni cuáles son, pero están abiertos en el mundo, es porque hay algo que los espolea. ¿Qué es lo que espolea más de 100 conflictos armados en el mundo, abiertos en el mundo? Es la sobreproducción de armas. Es el mercado infinito de la muerte. Es el mercado el que producen las multinacionales que producen el armamento en el mundo. Ustedes saben que el mundo, solamente el año 2022, se ha gastado la friolera cifra de 2.240 miles de millones de dólares solamente en armamento, en comprar y vender armamento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que mientras haya una sobreproducción de armamentos, los conflictos armados estarán asegurados. Los estados gastan fortunas para rearmarse continuamente. Y en ese rearmarse continuamente, gastando fortunas en ello, están detrayendo recursos básicos que son necesarios para satisfacer las necesidades económicas y sociales vitales de su propia población. Es decir, en términos de derechos humanos, satisfacer sus derechos económicos, sociales y culturales. Por consiguiente, donde hay conflictos armados, hay violaciones masivas de los derechos humanos. Pero no solamente del derecho internacional de los derechos humanos, también del derecho internacional humanitario. De ahí que hablemos de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad o de genocidio. Pero es que también hay una violación masiva del derecho humano al medio ambiente. Es un derecho humano relativamente reciente, proclamado el año pasado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Tardó mucho las Naciones Unidas en reconocer el derecho al medio ambiente como un derecho humano también. Pero es que es vital.
Pero también les doy otra buena noticia, a pesar de lo terrible de la situación actual. Y es que en octubre pasado, el Consejo de Derechos Humanos aprobó un nuevo pacto internacional sobre el derecho al desarrollo. Y esto sería también muy importante si la Asamblea General en las próximas semanas lo corrobora y lo adopta definitivamente. Porque es traducir en términos jurídicos obligatorios para los Estados obligaciones específicas que ya había delineado la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo del año 1996 y que ahora se traduce en normas jurídicas concretas, obligatorias para los Estados que ratifiquen este nuevo Pacto Internacional sobre el Derecho al Desarrollo. ¿Y qué dice el artículo 23 de este nuevo Pacto sobre el Derecho al Desarrollo? Dice algo que es vital. Dice que para que pueda haber una correcta financiación al desarrollo económico y social de nuestros pueblos, de todos los pueblos del mundo, es necesario buscar fuentes de financiación. ¿Y dónde las identifica el artículo 23? En el desarme de los Estados. Es decir, cuando el desarme se convierta en un derecho que sea exigible a los Estados y obliguemos a los Estados a entrar en un proceso de desarme internacional controlado por la Organización de las Naciones Unidas y empiece a los Estados a reducir las potencialidades de sus ejércitos y de sus armamentos, es cuando tendremos recursos suficientes para financiar correctamente no solamente las necesidades económicas y sociales de todos los países del mundo que sufren hambruna, que sufren extrema pobreza, que sufren discriminación y marginación, que sufren violaciones sin cuento de todos sus derechos humanos y que siguen en aumento el número de personas que están en esa situación de extrema pobreza, sino que además tendremos recursos suficientes para proteger los derechos humanos y para tomar medidas efectivas para la protección efectiva y real del medio ambiente, para luchar contra el cambio climático que está amenazando a la humanidad ya. La carrera de armamentos denunciada por el CIPRI, la cifra que he dado, que es del CIPRI, no es mía, que es el Instituto de Investigación de Referencia en el mundo, que nadie contesta, nadie discute. Esa cifra tan enorme de dinero, tienes que favorecer a alguien y tiene que perjudicar a alguien. ¿A quién favorece? Pues a los que producen las armas. ¿Y quiénes las producen? Son las multinacionales, productoras de armamento. ¿Y dónde están esas multinacionales? La mayoría en los Estados Unidos. Ah, sí, efectivamente. Y ese es el gran misterio de las relaciones internacionales. Estados Unidos, que es la gran potencia imperial del mundo, está perdiendo su protagonismo imperial en el mundo. ¿Por qué? Porque en el plano económico ya le sale un competidor, que es China. Y en el plano le queda un único instrumento para seguir dominando el mundo, es la fuerza bruta de las armas. Pero Estados Unidos, con ese esquema de dominación del mundo a través de la fuerza bruta de las armas, es un esquema que no es sostenible en el tiempo, y lo sabe. Estados Unidos como país se está desmembrando internamente. La violencia interna que sufre ese país es pavoroso. La discriminación racial, el narcotráfico, la corrupción generalizada de la clase política. Ese país está en crisis, pero es un país que antes de perder el dominio del mundo, evidentemente se va a defender. Y ese es el gran peligro que tenemos en la actualidad. Se va a defender utilizando todos los recursos en sus manos. Y Estados Unidos es el que alberga el mayor arsenal atómico del mundo. Más de 14.000 cabezas nucleares. Y ese es el peligro que se cierne sobre la humanidad. El peligro de las guerras,
el peligro de la proliferación de conflictos armados. Porque esa proliferación de conflictos armados, además de dañar irreversiblemente cada vez más al medio ambiente, daña y mata a los seres humanos. Mata al desarrollo de los pueblos. Es imposible la paz si no hay desarrollo y si no hay derechos humanos. Y no podrá haber ni desarrollo ni derechos humanos si no hay paz en el mundo. De ahí que nosotros, como humilde Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, vengamos batallando, entre comillas, desde el año 2006 hasta ahora, por el reconocimiento en el plano internacional del derecho humano a la paz. Porque para nosotros, la paz como derecho humano tendría, entre otros elementos imprescindibles, el derecho al desarme, el derecho al desarrollo y el derecho al medio ambiente. Con el desarme, el derecho al desarrollo y el derecho al medio ambiente como objetivos integradores y elementos integradores del derecho humano a la paz, podríamos llegar a obtener una declaración universal sobre el derecho humano a la paz que nosotros patrocinamos y que tienen ustedes la web de nuestra asociación a su disposición si la quieren leer, y que es traducir la Declaración Universal de los Derechos Humanos a las necesidades reales en el año 2023 de la actual comunidad internacional de estados en su conjunto. La mayor parte de los estados están a favor del derecho humano a la paz, como están a favor del derecho al desarrollo y como están a favor del derecho al medio ambiente. Pero hay un grupo reducido de estados que están en contra de todo eso y están encabezados por los Estados Unidos. Si no es posible modificar la composición del Consejo de Seguridad y no es posible enmendar la Carta para que el derecho de veto del Consejo de Seguridad desaparezca, de los 5 grandes del Consejo de Seguridad, que son los 5 vencedores de la Segunda Guerra Mundial, desaparezca, pues entonces el reto será cerrar la organización y abrir otra. Es decir, crear una nueva organización mundial, una nueva Naciones Unidas, una segunda Carta de las Naciones Unidas, que ya patrocinamos un conglomerado de organizaciones no gubernamentales ante la cumbre del desarrollo celebrada en septiembre pasado en Nueva York, una segunda Carta de las Naciones Unidas elaborada sobre la base o recuperando lo que todavía es muy positivo de la Carta de las Naciones Unidas del año 1945, como es, por ejemplo, el principio de la prohibición del uso de la fuerza. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro que sí que es un principio básico del derecho internacional, pero si se viola continuamente, se está ninguneando, y además con completa impunidad, entonces a ese principio hay que añadirle otro principio básico, el principio del derecho al desarme, de la obligación de los estados a desarmarse, porque mientras los estados no se desarmen, seguirá habiendo conflictos armados. Miren, este librito, que se titula La paz armada, lo escribió un insigne asturiano, que hoy ya nadie recuerda, que se llamaba Joaquín Fernández Prida, un alumno de esta Facultad de Derecho, y que fue uno de los primeros catedráticos de Derecho Internacional público y privado de España. Joaquín Fernández Prida escribió este librito, La paz armada, a finales del siglo XIX. Fíjense, a finales del siglo XIX. Pues bien, este librito de La paz armada, Joaquín Fernández Prida analiza cómo se organizaba la sociedad internacional a lo largo del siglo XIX y concluía con clara una imagen muy clara y que todavía tiene tremenda actualidad, que los estados que entonces dominaban el mundo, que eran 7 potencias europeas coloniales, no hacían otra cosa que hacerse la guerra entre ellas. Y por consiguiente, en los periodos en que no se hacía la guerra, aprovechaban esos periodos de paz
para armarse. De ahí la paz armada. Eso ha sido el esquema de comportamiento que ha guiado las relaciones internacionales no solamente durante el siglo XIX en Europa, sino también en el mundo, también en el siglo XX, y hoy, en el siglo XXI, en el año 2023, esa paz armada parece que es lo único que entienden los estados, y sobre todo los estados más poderosos. Este librito lo vamos a presentar el próximo día 19 en la Biblioteca de Asturias, que es quien lo edita y lo publica, y quien lo rescata del olvido. Si ustedes quieren hacerse con este librito, vayan a la presentación el día 19 de la Biblioteca de Asturias y se harán con un ejemplar que además es gratuito. Merece la pena. Señoras y señores, yo les podría y les querría decir muchas cosas, porque nosotros, los que trabajamos en derechos humanos, trabajamos todos los días del año, no solamente un día al año. Y quisiera terminar, si me permite el señor decano, con una última reflexión para ustedes, para esta Facultad de Derecho. Yo creo que el derecho internacional de los derechos humanos requiere inversión, requiere inversión en cuanto a su aplicación real. Es la mejor herencia de civilización que hemos recibido del siglo XX. Tenemos que mimarlo. Hoy está más amenazado que nunca. Tenemos que aplicarlo. Para aplicarlo ya les he dado la solución que nosotros entendemos que existe. Reivindiquemos el derecho humano a la paz. Consigamos que la paz sea un derecho humano y exijamos a nuestros estados a ponerse el chip de buscar la paz y no la guerra entre ellos. Pero el derecho internacional de los derechos humanos también a nivel universitario requiere la formación, requiere el empoderamiento de todos nosotros. Por eso es por lo que creo que es posible y es necesario en esta Facultad de Derecho que se genere un máster interdisciplinar de derechos humanos en esta Facultad de Derecho. ¿Es posible? Sí. ¿Tiene los recursos humanos y profesionales para poder ofrecer un máster de derechos humanos interdisciplinar? Por supuesto que sí. La profesora Beatriz Vázquez, profesora de Derecho Internacional de esta casa, ha demostrado en el año 2020, con la publicación de una obra que coordinó sobre la Convención sobre los Derechos del Niño, con motivo de su 30 aniversario, que en esta casa hay por lo menos 15 profesoras y profesores de las distintas disciplinas, desde la filosofía del derecho hasta el penal, el internacional o el procesal, o cualquier otra constitucional o cualquier otra disciplina, que han sido capaces de aportar estudios muy sensatos y para componer la obra que coordina Beatriz Vázquez en esta casa en el año 2020 sobre la Convención sobre el Derecho del Niño, que demuestra que en esta casa hay un potencial humano y profesional para ofrecer a las generaciones futuras un máster sobre derechos humanos de carácter interdisciplinar. Pues bien, yo creo que hoy es un día bonito y un día elocuente para animarles a que esto sea una realidad pronto en esta casa. Y quiero cerrar con un recuerdo a otro paisano que a mí me parece que es de obligado recuerdo. Ese otro paisano se llama Gerardo Iglesias. Gerardo Iglesias, a contrario de los citados aquí, todavía vive. Gerardo Iglesias, para los que no lo habéis conocido, fue coordinador de Izquierda Unida. Gerardo Iglesias sufrió torturas aquí en Oviedo, en la comisaría de policía de la ciudad de Oviedo en los años 70. Gerardo Iglesias busca justicia y no la ha podido obtener todavía, ni la ha obtenido ni por parte del Tribunal Supremo ni por parte del Tribunal Constitucional. ¿Y saben ustedes por qué no le han procurado justicia? Pues porque en este país todavía existe
una ley de amnistía que es mucho más antigua que la ley de amnistía que ustedes han debatido aquí con total justicia hace escasos días en esta facultad. Me estoy refiriendo a la ley de amnistía preconstitucional del año 1977, que todavía sigue en vigor. La ley de memoria democrática del año pasado no incorporó la derogación de la ley de amnistía del año 1977. Le faltó, desgraciadamente, al Partido Socialista una decisión final en esa materia. El resultado es que esa ley de amnistía protege la impunidad de los franquistas que violaron, que actuaron indebidamente y que cometieron crímenes internacionales, crímenes de lesa humanidad como la tortura, que conforme al derecho internacional son imprescriptibles, son inderogables y no pueden ser objeto de amnistía ni de perdón. A pesar de eso, la ley española de amnistía del año 77, todavía en vigor, para vergüenza de todos nosotros, es la que protege al torturador o a los torturadores de Gerardo Iglesias contra cualquier persecución penal, contra cualquier decisión judicial. Y por eso es por lo que Gerardo Iglesias ha tenido que irse al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para ver si es posible obtener justicia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No la ha obtenido por parte de los tribunales internos españoles, ni siquiera por parte del Tribunal Constitucional. Por eso quiero evocar aquí el nombre de Gerardo Iglesias. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Yo creo que lo que procede ahora es un aplauso para las 4 intervenciones. Muchas gracias. Bueno, os agradezco muchísimo la intervención, porque además es una de estas intervenciones hechas desde el compromiso, ¿no? En el caso de que parece una obviedad, pero no, la mayor parte de las conferencias, charlas que se dan, pues se dan, evidentemente hay muchos temas que no implican ningún compromiso, ¿no? Pero cuando se habla y se habla con el convencimiento, con las ganas y con la implicación de que se siente, ¿no? Pues sale mucho mejor. Así que os lo agradezco personalmente. Retomo o acepto la propuesta, ¿no?, de valorar este máster. Ojalá dependiese solamente esto de un decano crear un máster, ¿no? La estructura de la universidad no es así, pero bueno, desde luego que será tenido muy en cuenta y lo agradezco y comparto además la idea, ¿no? Bueno, teníamos ahora, creo, salvo que me corrijan, unos minutos de posible debate, así que cualquiera de los presentes en la sala que quiera plantear cualquier tema, idea, pregunta o reflexión, no tiene por qué ser directamente una pregunta, pues estaríamos ahora en condiciones de hacerlo. No sé si alguien, o es cuestión de romper el hielo, no sé. No. Si no, mientras alguien se anima, voy a retomar una de las cosas que, claro, yo siempre que uno modera un espacio en el que no es estrictamente experto, bueno, pues corre riesgos de cometer algún error, ¿no? Pero yo tomo un poco esta reflexión que ha hecho Carlos Villán, porque era algo que yo tenía aquí anotado dentro de las notas que he ido haciendo, ¿no? Sobre yo definiría como el cambio del modelo coactivo actual para que se cumplan los derechos humanos. Claro, él decía, no, bueno, hay que... La dificultad de la empresa parece inmensa, ¿no? Pero claro, ya es duro que tengamos que estar hablando, ¿no?, frente a quizá la ponencia de Leonor, que fue la más volcada en el buenismo, en el buen sentido de la palabra. Tenemos que, pero bueno, pero mucha gente, muchos estados no lo hacen, ¿no? ¿Es viable esa redefinición, el que Estados Unidos se quede fuera y al día siguiente por su cuenta y riesgo apoye directamente a Israel, por poner un ejemplo? ¿Cabe esa versión de exclusión de uno poderoso y simplemente excluyéndole vamos a conseguir los objetivos que pretendemos? ¿O tiene un punto de, bueno, no diré ingenuidad, pero a mí me da la impresión de que no es solamente excluir a los poderosos, ¿no?, porque los poderosos actuarán por su cuenta también, ¿no?, en defensa de ese Estado al que ahora le han defendido a través de un veto. No sé. Es para mí, ¿no? Sí.
Vea, gracias, decano, por la pregunta. Me permite profundizar un poquito más en esta cuestión, que creo que es muy importante. Miren, es una cuestión de poder, de la distribución del poder en el mundo. En el mundo siempre ha habido imperios y siempre ha habido estados más poderosos sobre otros. La Carta de las Naciones Unidas estableció un modelo, el modelo del multilateralismo, un modelo racional, un modelo de... la Carta de las Naciones Unidas se construye sobre los rescoldos de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el modelo imperante, el valor predominante e imperante es el de la paz. Pero es la paz como, digamos, como valor filosófico, moral, ético, que nos debe de iluminar a todos. Pero ese valor de la paz no se tradujo todavía en un valor jurídico y menos en una categoría de derechos humanos. Por eso reivindicamos el derecho humano a la paz. Entonces, la distribución del poder, conforme a la Carta de las Naciones Unidas, tuvo su razón de ser en el año 45, porque los 5 estados vencedores de la Segunda Guerra Mundial se quisieron reservar el privilegio del derecho de veto para conducir las relaciones internacionales. Y efectivamente el P5, que se llama, o los P5, son los que son el directorio que controlan y dirigen el mundo. Pero con tan mala fortuna que hoy, en el año 2023, nos vemos en situaciones de tal retroceso en las relaciones internacionales que ya nos estamos acercando a lo que existía en el año 45. Entonces, ha transcurrido muchísimo tiempo para dejarnos ver claramente de que el modelo de la Carta de Naciones Unidas, con esos P5 controlando el mundo, es un modelo que ya no es posible seguir manteniendo. Y es que, fíjense, lo decía antes Javier, cuando se aprobó la Declaración Universal eran 58 estados. 58 estados. Pero es que hoy, en el año 2023, son 193 estados. 193 estados miembros de la comunidad internacional. Es evidente que los 193 estados ya no piensan lo mismo y ya no constituyen una comunidad internacional igual que la del año 1948. Hay que adaptarse a las necesidades reales de esos 193 estados. Y la inmensa mayoría de esos 193 estados desean modificar la Carta de las Naciones Unidas, desean que el derecho de veto desaparezca, desean democratizar las relaciones internacionales, desean profundizar en la democratización de las relaciones internacionales, desean todos participar en pie de igualdad real en la construcción de un mundo más justo, más pacífico y de respeto a los derechos humanos. Para eso es necesario modificar la Carta. Pero la modificación de la Carta, que se llama enmienda a la Carta, tiene su trampa. La trampa es que los 5 grandes, los 5 con derecho de veto, se reservaron también la llave de la modificación de la Carta, de la enmienda a la Carta. Quiere decir eso que, además de una mayoría reforzada de 3/5 de estados favorables de los 193 estados, en esa mayoría de 3/5 favorable a una enmienda a la Carta, tiene que estar forzosamente el voto favorable de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Y con que uno diga yo no quiero, se acabó. ¿No entienden? Es decir, que la enmienda a la Carta está en manos de esos 5 estados. Y si uno dice que yo no quiero, entonces se acabó, no hay enmienda. Eso es lo que ha ocurrido hasta ahora. Vamos a seguir defendiendo una Carta de las Naciones Unidas y una estructura internacional que claramente se aleja de las necesidades de las relaciones internacionales actuales, o enfrentamos el problema y, en definitiva, es una cuestión de puro chantaje. Decirle a estos 5 estados, encabezados por Estados Unidos, miren ustedes,
Si no quieren ustedes avenirse a reformar la Carta de Naciones Unidas, nos vamos. Cerramos la organización y ya construiremos nosotros la nuestra. Y si ustedes quieren incorporarse a la nuestra, serán bienvenidos. Y si no, ahí se quedan. Pero nosotros construiremos un multilateralismo y ustedes se quedarán con su unilateralismo. Y Estados Unidos sabe perfectamente que su unilateralismo, que está basado en la fuerza bruta de las armas, no es sostenible. Al cabo del tiempo acabará desapareciendo como imperio, también militar. Y por consiguiente Estados Unidos, tarde o temprano, cuando sea capaz de renovar esa gerontocracia que rige el país, ¿qué más da Biden que Trump? Si son lo mismo. ¿Por qué son lo mismo? Porque están dirigidos por el mismo que tiene el poder real en el país. ¿Quién es? La industria armamentística y militar del país, que controla realmente el destino del país y del mundo. Muchas gracias. No sé si queréis añadir alguna cuestión, alguno de los miembros de la mesa, sobre si es posible este modelo que propone Caro, y no solo posible, sino si sería efectivo, ¿no? Haciendo una especie de... Bueno, temo que no obstante nos alejamos un poco de lo que era el objeto de la... Y entonces, simplemente, bueno, muy brevemente, por tercerizar en esta propuesta por la que va abogando en varios foros el profesor Villán, hombre, quiero decir que ciertamente es interesante el plantear una alternativa a lo que es desde luego el actual caos que impera en el seno de Naciones Unidas. Es verdad que es un tema que lleva en la agenda más de 40 años sin que se le haya dado una solución hasta la fecha, pero también parece indudable que, bueno, salvo que se produzcan esos acontecimientos que puedan obviamente articular o bueno, más que articular, desvertebrar en este caso el dominio que ejerce la superpotencia, la única superpotencia, Estados Unidos de América en la actualidad, me parece desde luego una alternativa todavía poco madura, ¿no? Porque además tendrían que ser, en este caso, no los BRICS, sino los BIS, según me parece, ¿no? Tendrían que ser Brasil, la India, Nigeria, Sudáfrica, estados obviamente que no están, por decirlo vulgarmente, en el ajo, no por tanto China, no por tanto Rusia, por tanto, estados que obviamente se pudieran erigir en una alternativa con visos, desde luego, de futuro en el escenario internacional. Y creo que esto todavía es por el momento un tanto incipiente, ¿no? Entonces, por eso, bien está desde luego que surjan nuevas alternativas, pero me temo que el realismo que debe acompañarlas todavía no está presente, ¿no? Y recordemos en todo caso la ciega experiencia que supuso la no participación de Estados Unidos de América en la Sociedad de Naciones y la defección posterior de Estados miembros de la misma, ¿no? Sin ellos es imposible, desde luego, construir algo parecido a un sistema de seguridad y al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Por eso digo que, ojo con... Gracias. ¿Alguna pregunta? No sé, María, ¿te animas? Sí.
Quizá, y antes de dar la palabra, seguramente porque no está en la agenda política. Y no está en la agenda política porque no es vendible, no es consumible rápidamente, ¿no? En la agenda política los mensajes tienden al populismo, tienen algo mucho más directo que algo que, como tú bien has dicho, primero está caracterizado de cierta abstracción, ¿no? Es decir, bueno, derecho a, ¿no? Esto, ¿yo qué vendo, ¿no? El mensaje político es mucho más preciso, ¿no? Yo no quiero acaparar, el debate es el moderador, pero es verdad que cuando se utiliza eso suele ser libertad dirigida a algo, porque ha pasado algo y referido a alguien y porque vende algo. Nada más. A ver, el resto de... sobre esta... Pues María, yo entiendo, ¿no?, lo constructivo y lo creativo que es centrarse en lo positivo. Yo creo que es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Lo primero que tenemos que tener muy en cuenta es que si nuestra Constitución destacaba, recoge los derechos, es porque viene impulsada por las olas neoconstitucionales que impulsan los derechos humanos. Más allá de esto, yo creo que los salmos a todo lo que hemos conseguido a la vista, el derrumbe de los derechos de la sociedad, creo que puede tener algo de temerario. Es decir, hay ciertos grupos sociales muy privilegiados que podemos disfrutar enormemente de los juegos de salón de los derechos, pero desgraciadamente los niveles más básicos de los derechos, y desde los básicos hasta los de desarrollo de los derechos, se encuentran irrealizados. Ocultar esto para tranquilizar las conciencias a mí me parece peligroso. Lo que señalas acerca del afán de deporte, yo también lo comparto contigo. Y entonces, si voy consiguiendo poco a poco retos, me parece muy bien. Pero tenemos que ser conscientes, bastante conscientes también, de que si me voy una vez al gimnasio cada 3 años, cuando llega enero, después de Navidad, porque subí de peso o porque quiero bajar para no sé qué cosa, igual no estoy cumpliendo los objetivos deportivos, por mucho que me quiera centrar en el hecho de que efectivamente cada Navidad me apunto al gimnasio. Igual los retos deportivos requieren algo más de constancia, requieren algo más de crítica y requieren bastante de medidas. Yo echo mucho de menos las medidas, escuchaba con verdadera apasionamiento, ¿no?, la crítica, pues muy sincera y muy honesta a un Consejo de Seguridad en el que 13 dicen que sí, uno se abstiene y uno dice que no, y bajamos la cabeza y decimos, pues adelante, y no sé cómo voy a cambiar esto, pero vaya bien que tengo esta organización. Pues mire usted, para este viaje igual no tantas alforjas, o cambia usted el sistema, o es que el sistema no me vale, lo siento, pero a mí este sistema no me vale. Y es que desgraciadamente, María, las crisis que padecemos son extraordinarias. Nuestras crisis económicas son globales, nuestras crisis de mercado son globales, nuestras crisis medioambientales son globales, nuestras crisis infantiles son globales, nuestra falta de paz es global. Incluso en los países que nos dedicamos a esos aparentes juegos de salón, la crisis de paz es global y la crisis de los derechos también. Bien está que nos demos cuenta de lo que tenemos, no vaya a ser que lo perdamos, pero cuidado también con ensalzarlo tanto, no vaya a ser que ya lo hayamos perdido, ¿no? Entonces, bueno, yo recojo tu guante, pero te diría, pero vamos a caminar por el sendero de la crítica y de la conciencia, buscando instrumentos. Yo creo que necesitamos instrumentos novedosos, mejores, para una sociedad muy cambiante, para unas ideologías muy cambiantes y muy comprensibles, todas ellas, de un lado, del otro, de centro, de arriba y de abajo, pero que tenemos que poder gestionar. Yo creo que con los instrumentos antiguos no los podemos gestionar ahora mismo. Sí.
Yo, si me permites, yo quería añadir, buenísimo, no, ser optimista, sí. Hace 75 años se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Hace 62 años se creó Amnistía Internacional. En 1961, ¿quién iba a pensar que jefes de Estado iban a estar encausados por crímenes de guerra y todo esto? ¿Quién iba a pensar que una compañía multinacional iba a tener responsabilidad, iba a ser declarada como responsable por unos vertidos? Todo cuesta. En esta línea del tiempo que marqué, con los hitos que se había conseguido en Amnistía Internacional, nada fue inmediato. Nada fue, ni incluso lograr la liberación de una persona tal. Todo lleva mucho tiempo. Es como la gota Malaya. Es la persistencia, la constancia, tener muy claro cuáles son los límites, cuál es nuestro marco y dónde tenemos que estar. Y que es para todos, que no hay personas de primera ni personas de segunda, y que lo que pasa muy lejos tiene consecuencias. Por ejemplo, la situación que se está viviendo en el Congo, en las minas para sacar el coltán, para hacer los móviles de última generación, los coches eléctricos, la energía verde. ¿Qué violaciones de derechos humanos hay terribles? ¿Qué se está consiguiendo, por ejemplo, con los informes que está haciendo Amnistía Internacional? Bueno, pues ahora conseguimos que en la promesa del gobierno de que en el 2025 ya va a estar prohibido el trabajo infantil. Pero bueno, eso es para que veamos que esto verde no es. Entonces es para tomar conciencia, para ser más críticos y saber cómo actuar y tomar nuestras decisiones responsablemente. Pues por ejemplo, a lo mejor a la hora de comprar el móvil o comprar, yo qué sé, el coche eléctrico, pregunto, ¿y de qué mina se saca ese mineral? ¿Tenéis la trazabilidad? ¿Qué es eso? Claro, si lo pregunta a uno, dirán, está loca, pero si hay mucha gente en distintos sitios que preguntan por esa trazabilidad, no te preocupes, que va a llegar donde tiene que llegar y entonces a lo mejor sí que siguen la diligencia de vida. O sea, quiero decirte, son cosas que llevan muchísimo tiempo y que es cansino, sí, pero que luego al final también se ven resultados. ¿Algo? Sí. Muchísimas gracias. Por supuesto, suscribo la propuesta de Leonor y de Micaela. Me gustaría añadir una última reflexión. Por mi parte, es que yo creo que en el mundo en general, y en particular en España, hay un grave déficit en materia de cultura de derechos humanos, de paz y de derechos humanos. ¿Por qué lo digo? Porque vivimos en sociedades, y la nuestra también lo es, violentas. Nuestra sociedad es violenta. Nuestra sociedad es violenta en términos de valores, en la conducción de nuestro comportamiento, somos violentos. Los niños no nacen violentos. Un bebé no es violento cuando nace. El niño se va haciendo violento según va recibiendo la aportación cultural que recibe de sus padres. Si el niño ve que su padre pega a su madre o la maltrata, asumirá que eso es lo correcto y en el futuro él será otro maltratador de mujeres. El niño se va haciendo violento. Cuando el niño llega a la escuela, participará de la violencia en el patio de la escuela, en que los niños se hacen la guerra y las niñas aparte juegan a otras cosas más pacíficas y más inteligentes. La violencia está en todas las esferas de nuestra vida. Está en la esfera profesional, en la esfera laboral. La violencia domina nuestro comportamiento. Y sin embargo, no sabemos invertir ni en paz ni en los valores de derechos humanos. Los valores de derechos humanos no son algo etéreo, no es algo inasible, no es algo que sea difícil de entender. No, para eso está el derecho internacional positivo de los derechos humanos. Existen reglas claras, reglas determinantes, instituciones, normas, que hay que conocerlo. Y hay que tener la oportunidad de conocerlo. De ahí mi insistencia
en que debemos invertir más en una cultura de derechos humanos que está ausente. En el debate político de este país está ausente la cultura de derechos humanos. La bipolarización política en este país, los derechos humanos no existen. No existen. Y eso es grave. De la misma manera que es grave, hay que ir eliminando las violencias que hay en el mundo y que hacen imposible la paz. Hemos hablado hoy de la violencia armada como la más urgente, la más inmediata o la más preocupante. Evidentemente, mientras haya violencia, no habrá derechos humanos, no habrá desarrollo. Pero es que hay otras violencias que no hemos desarrollado acá por falta de tiempo, pero que es necesario también combatir. Es la violencia que viene derivada de las desigualdades económicas y sociales en el mundo, la llamada violencia estructural, la que produce unas violaciones gigantescas, como las que señalaba hace un momento Leonor, que hay que combatir con la misma determinación que la violencia armada. Y por último, hay otra violencia en la que ninguna de nuestras sociedades del mundo, ni tampoco la española, está libre, que es la violencia cultural. Es la violencia que está muy enraizada en nuestras sociedades. La violencia cultural se manifiesta en todo tipo de actividad humana, pero como hay que ser corto y ya es muy tarde, voy a acabar mencionando solamente una. Es la violencia de género. La violencia de género en el mundo significa que la mitad de la humanidad, es decir, nosotros, los hombres, dominamos a la otra mitad de la humanidad, vosotras, las mujeres, por la fuerza bruta. Eso es la violencia de género. Y mientras no eliminemos la fuerza de género de nuestras sociedades, mal nos irá. Mientras no incorporemos a las mujeres con el pie de igualdad, igual que los hombres, en la conducción de las relaciones internacionales, no habrá paz en el mundo, porque no hay paz social. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que, dado que estamos ya cerca de las 2 horas, lo cual es prueba también del éxito del debate, muchísimas gracias a los asistentes, a los ponentes y que no quede aquí, ¿no? Que todo lo que se ha dicho hoy no sea para cerrar la puerta y olvidarse, ¿no? Sino que tratemos de reflexionar y seguir trabajando cada uno en su ámbito como pueda con ello. Gracias.